Hola de nuevo, bienvenido al curso. En este vídeo vamos a hablar sobre los planetas transpersonales. Los planetas transpersonales no son visibles en el cielo sin telescopio. Junto con Júpiter y Saturno, o a través de ellos, son los encargados de mover a la humanidad y a nosotros con ella. Son el nexo de unión entre el espíritu de los tiempos, representado por Júpiter y por Saturno, como decimos, y aquello que viene a ser integrado desde el exterior a nivel colectivo y posteriormente a nivel personal. Nuestras cartas reflejan nuestro rol en dicho proceso o experiencias más allá de convenciones sociales imperantes en la época. Pueden llegar a ser muy importantes y desafiantes si tienen relación estrecha con otros planetas en una carta natal, sobre todo si contactan con actores principales, con el Sol o con la Luna. En este curso de introducción vamos a delinear muy rápidamente estos planetas. No les vamos a dar tanta relevancia como al resto de arquetipos porque, en cierta medida, aún los estamos conociendo, en contraste con los 7 planetas tradicionales que operan dentro de lo visible y que vienen siendo estudiados desde hace más de 2000 años, en contraste con los apenas 300 años para Urano, que fue el primero en ser descubierto, y mucho menos Plutón, que se descubrió hace menos de un siglo. Entonces, la pregunta de si son actores secundarios vendría en relación a esos contactos con actores principales o incluso planetas personales. Según dice Richard Tarnas en Cosmos and Psyche, que es un libro bastante interesante y que versa sobre todo de astrología mundial, estos planetas representan energías fundamentales que trascienden la experiencia individual, ¿no?, conectando lo personal con lo colectivo a través de cambios transformadores. Este hecho innegable, ¿no?, y a pesar de que tienden a operar desde una esfera impersonal, les convierte en actores de pleno derecho, y es por eso que vamos a intentar, como para el resto de planetas, reconocer los arquetipos de los que beben desde una síntesis lo más concisa y entendible posible para observar su influencia en lo personal. También vamos a añadir unas notas históricas para contextualizar el momento social en el que el arquetipo aparece por primera vez, integrándose al inconsciente colectivo para entender cómo opera desde su propio plano transpersonal. Entonces, los planetas transpersonales son no luminarias, evidentemente. ¿Son actores secundarios? Bueno, pues eso es lo que estamos intentando esclarecer hasta este momento, ¿no? Y obviamente son planetas transpersonales, ni siquiera son sociales. Urano es el arquetipo encargado de romper límites, paradigmas y cambiar el status quo. Esa es su gran función, su función principal. Urano fue descubierto en 1781 por William Herschel, marcando el primer hallazgo de un planeta con telescopio en la era moderna, conectándolo así de forma estrecha con la tecnología. Su descubrimiento coincidió, entre otras cosas, con el auge de la Ilustración, un periodo en el que el pensamiento racional y la exploración científica estaban en pleno apogeo. Urano es conocido por su inclinación axial extrema, ¿no? Su eje está inclinado a aproximadamente 98 grados desde un punto de vista astronómico, lo que le da un comportamiento rotacional único y simboliza en astrología la capacidad de revolucionar y cambiar estructuras establecidas, así como de aquello que es diferente, extravagante o que sale de la norma, y que a menudo sobrevienen de forma violenta o inesperada. Se especula pues, que la inclinación en el eje de rotación de Urano pues, es debido al impacto de otro cuerpo estelar de grandes dimensiones, ¿sí?, lo que vendría a relacionarlo con el trauma o el cataclismo, ¿sí? Entonces, el descubrimiento de Urano ocurrió en un periodo de intensas transformaciones políticas y sociales. Por ejemplo, en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, ¿no?, que fue entre 1775 y 1783. Entonces, durante esa época, las 13 colonias británicas en América del Norte pues, lucharon por su independencia, estableciendo un precedente de autodeterminación y gobierno democrático. Francia, ¿no?, desempeñó un papel crucial que quedó inmortalizado con el regalo de la Estatua de la Libertad que está en Nueva York. Los franceses tienen otra Estatua de la Libertad mucho más pequeñita en su poder. La de Nueva York es un regalo
de los franceses a Estados Unidos. Por otra parte, un poco más tarde de este momento de la guerra de independencia de los Estados Unidos, pues se produjo la Revolución Francesa, poco después. Entonces Francia experimentó una revolución que derrocó la monarquía absoluta, proclamó los derechos del hombre y del ciudadano y promovió ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Este movimiento transformó radicalmente el orden social y político en Europa. Es el contexto en el cual se descubrió Urano. Entonces Neptuno, su función principal es la de diluir nuestro sentido de ego o identidad personal. Es el arquetipo encargado de eso, principalmente. Entonces Neptuno fue descubierto en 1846, resultado de predicciones matemáticas que surgieron, quiero decir, de las perturbaciones en la órbita de Urano. ¿No? Se observaron pues anomalías en la órbita de Urano y se especuló que podía ser debido a la influencia gravitatoria de otro planeta, y ese otro planeta era Neptuno. Entonces, más allá de su dimensión espiritual, por la que se le conoce sobre todo en términos de astrología psicológica, Neptuno se puede llegar a entender mejor en cuanto a su manifestación arquetípica desde la observación de los hechos contemporáneos a su descubrimiento. Durante esa época, ¿no? En 1848, por ejemplo, tan solo 2 años más tarde de su descubrimiento, se publica el Manifiesto Comunista. Karl Marx y Friedrich Engels publicaron este influyente texto que criticaba el capitalismo y abogaba por una sociedad sin clases, sentando las bases del comunismo moderno. ¿No? También, alrededor de 1848, se produjeron las conocidas como la primavera de los pueblos, ¿no? Las revoluciones de 1848, conocidas bajo ese nombre, la primavera de los pueblos. Estas revoluciones se extendieron por Europa, impulsadas por demandas de derechos laborales, sociales y políticos, reflejando un descontento generalizado con las estructuras tradicionales. ¿No? Y quizá nos suene esto de las primaveras, ¿no? Por ejemplo, la última fue la primavera árabe. No sé si os recordaréis de eso, os acordaréis de eso. Eso coincidió con el ingreso de Neptuno en Piscis alrededor del año 2012. Todo aquello. Neptuno está asociado con la disolución de límites y la búsqueda de ideales colectivos. Su descubrimiento coincidió con movimientos que promueven la eliminación de barreras de clase y la creación de una comunidad más igualitaria, reflejando la esencia neptuniana de trascender el ego individual en favor del supuesto bienestar colectivo. ¿No? Entonces ya todos sabemos lo que pasó con el comunismo y el gran desengaño de la URSS, ¿no? Que acabó colapsando y casi disolviéndose por falta de mantenimiento de infraestructuras de todo tipo, ¿no? Pues físicas, políticas, morales, algo que conecta a Neptuno con la desilusión, ¿no? Con la ilusión y luego con la desilusión, cuando no con la decepción y la disolución, como decimos, de un anhelo o un sueño por ser inalcanzable, ¿no? Una utopía. Por otra parte, Plutón, ¿no? La función principal de este arquetipo es la de ponernos en contacto con nuestra capacidad de regeneración. Plutón fue descubierto en 1930 por Clyde Tombaugh. No sé si lo he dicho bien. Tombaugh. Su hallazgo se produjo en una época marcada por intensos cambios políticos y sociales, y su presencia desafió la clasificación tradicional de los planetas, llegando a ser considerado el 9º planeta hasta su reclasificación como planeta enano en el año 2006. A día de hoy, Plutón no es considerado un planeta en el mundo astronómico. Astrológicamente ya todos sabemos de lo que es capaz, entonces no vamos a decir nada al respecto. No vaya a ser que se nos enfade. Entonces, en cuanto a su contexto histórico, el periodo entre las 2 guerras mundiales estuvo marcado por profundas crisis y el ascenso de ideologías
extremas, ¿no? Extremistas, ¿no? Por ejemplo, pues el ascenso del nacionalsocialismo, ¿no? Tras la Primera Guerra Mundial y las severas condiciones impuestas a Alemania por el Tratado de Versalles, surgió el partido nazi, ¿no? Liderado por Adolf Hitler, promoviendo una ideología totalitaria y expansionista que condujo a la Segunda Guerra Mundial. Y también la crisis económica mundial, ¿no? La Gran Depresión, ¿no? La caída de la bolsa en 1929. Desencadenó una depresión económica global, exacerbando tensiones sociales y políticas y facilitando el auge de regímenes autoritarios en Europa. Entonces, su descubrimiento coincidió con una era de destrucción y reconstrucción en el escenario mundial, reflejando la energía plutoniana de descomposición de estructuras obsoletas y el surgimiento de nuevas formas a través de crisis internas, en las que los extremos se tocan. Esto es algo muy evidente al respecto de la dialéctica socialismo-nacionalsocialismo que se vivió entre la URSS y Alemania, ¿no? Y cómo los Estados Unidos llegaron a ser la potencia mundial que son a día de hoy a través de su paso de no intervencionismo en asuntos europeos, al respecto de estas dos guerras mundiales, ¿no? A la invasión y prácticamente aniquilación del denominado eje formado por Alemania, Japón e Italia ya en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todo esto bajo un trasfondo de crisis económica en la que la guerra y la destrucción fueron los motores del despegue de la economía de Estados Unidos, desde donde se había iniciado la crisis de la bolsa de 1929. ¿Sí? Estas son las connotaciones plutonianas, ¿no? El arquetipo plutoniano, que es lo que nos dice en relación al momento en el que se descubrió, ¿no? Para tener claro de qué va su intervención, ¿no? Qué arquetipo está operando a través de él y a través nuestro también, para estos tres planetas transpersonales. Ya para el siguiente vídeo vamos a empezar a hablar sobre los signos.